Al otro lado del mundo, existe un continente con 54 países, habitado por los grupos Balanta, Quenu, Carabalí, Lucumí, Ararat, Ashanti y muchos más pueblos. Guerreros, pensadores, agricultores, mineros, ganaderos y pescadores que están presentes hoy en Colombia. Si utilizas al hablar las palabras chévere, ñame o enchufarse, estás rescatando la tradición oral de africanía. Si cuando bailas prefieres la salsa, el vallenato o el reggae, evocas los ritmos de africanía. Si de niño escuchaste los mitos y leyendas de la Madre Monte, la Tunda, la Madre de Agua y la Llorona, estás rememorando las historias de africanía. Rosario Radio, en asocio con la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CENOA, presentan Huellas de Africanía. Territorios étnicos construyendo paz. Huellas de Africanía. Rastros de África en Colombia. Hola queridos cibernautas, es un gusto volvernos a poner en sintonía. Gracias por seguir conectados con Rosario Radio y recuerda que estamos estrenando horario. Ahora nos vamos a escuchar los martes cada 15 días de 10 a 11 de la mañana por aquí, por Rosario Radio y por Spreaker. Bienvenidos a Huellas de Africanía, un espacio radial que se realiza gracias a la alianza de la Dirección de Proyección Social de la Universidad El Rosario, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas CENOA y Rosario Radio. Desde Bogotá, capital colombiana, recorreremos el territorio nacional, afrodescendiente, negro, palenquero y raizal, conociendo las diversas formas de hacer paz. Esto es Huellas de Africanía. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como @Rosario Radio. También nos pueden encontrar en Twitter como @CENOA_afro, en Facebook CENOA, en Instagram como CENOA_col y en YouTube como Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas. Allí tenemos una propuesta audiovisual muy interesante. Ahora, si se conectan tarde a la señal online o se pierden el programa, lo pueden encontrar en nuestra página web www.convergenciacenoa.org en la sección de podcast o por aquí por Spotify. Allí podrán escuchar el programa, compartirlo en sus redes y guardarlo en su dispositivo digital de preferencia. Saludos especiales a nuestros secretarios y secretarias operativas de las 17 tongas de la CENOA en los diferentes departamentos del país, a nuestro director Mario Castro, en el máster de control Nelson Duarte y quien les habla, Mayo Rivas Molina. Recuerden seguirme en Instagram y en Facebook como Mayo Rivas Molina. Quiero volver y sentirme segura, caminar libre sintiendo la brisa, coger un potrillo. Bueno, cibernautas, este año llegó recargado y con una nueva sección en Huellas de Africanía. Voces de la Verdad es una de las cápsulas donde informaremos esos hallazgos y esas recomendaciones del capítulo étnico afro de la Comisión de la Verdad. Estamos comprometidos con un país que le apuesta a la paz territorial y a la justicia racial. Así que de ahora en adelante, al inicio del programa, escucharemos un hallazgo y al final una recomendación de este importante informe que por primera vez habla de la dimensión racial del conflicto armado interno en Colombia. La CENOA presenta Voces de la Verdad, un espacio pensado para la difusión de los hallazgos y recomendaciones del capítulo étnico de la Comisión de la Verdad. Uno de los objetivos de la Comisión de la Verdad fue contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido durante el conflicto armado en Colombia. La comisión nace del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el gobierno de Colombia y las FARC. Voces de la Verdad, recomendaciones del capítulo étnico. La verdad del pueblo negro. Hallazgo.
La Comisión de la Verdad encontró que las dinámicas internacionales de la economía del tráfico de drogas que provienen del narcotráfico y están asociadas a las rentas de grupos armados han encontrado un lugar para instalarse en los territorios étnicos. Esto debido a su ideal ubicación geográfica, a la condición poblacional y a la desprotección de estos territorios por parte del Estado y la corrupción, lo cual ha hecho de estos territorios objeto de ocupación y disputa constante entre diferentes grupos armados y por ende epicentros de la confrontación armada. Nunca entendieron ni respetaron las cosmovisiones propias de los pueblos étnicos, tampoco el alcance de sus derechos colectivos, y utilizaron los territorios como escenarios de disputa militar y control de las economías de la guerra, lo que causó daños colectivos que han afectado la existencia de estos pueblos. La Comisión de la Verdad pudo determinar que existen 17 macroterritorios étnicos donde los grupos armados han disputado las rentas de la seguridad para el desarrollo de economías extractivistas legales e ilegales en el marco del conflicto armado. A la ocupación permanente y de manera transitoria de estos territorios étnicos se ha denominado corredor. Este concepto ha resultado de la investigación desde y con los actores que participaron en el proceso de esclarecimiento de la verdad. En estos 17 corredores se describen procesos de ocupación de dichos territorios étnicos y confrontación con grupos armados, la imposición y el desarrollo de economías extractivistas tanto legales como ilegales y que han ejercido la violencia en contra del territorio y la naturaleza, generando daños profundos en la sociedad y sectores económicos y políticos. Estas ocupaciones no son estáticas, han ido configurando con la llegada de diferentes actores entre el año de 1960 y 2022, contribuyendo de manera directa a la implantación y el fortalecimiento de las economías ilegales en los territorios. Esto ya que las ventajas estratégicas que brindan la geografía, la situación de los pueblos étnicos y la falta de una presencia diferenciada del Estado han propiciado que los grupos armados puedan ejercer su violencia y control en estos territorios. Los principales hallazgos del capítulo étnico de Paz Afro se centran en la importancia de reconocer y valorar la diversidad étnica y cultural de los pueblos afrodescendientes, así como en la necesidad de abordar las inequidades y exclusiones históricas que han enfrentado estos pueblos en la construcción de la paz en Colombia. Entre los principales mensajes de este capítulo se encuentran los siguientes: la importancia de la participación activa y significativa de los pueblos afrodescendientes en los procesos de construcción de paz en Colombia, la necesidad de reconocer y valorar la diversidad étnica y cultural de los pueblos afrodescendientes y de respetar sus derechos culturales, territoriales y políticos, la importancia de abordar las inequidades y exclusiones históricas que han enfrentado los pueblos afrodescendientes en Colombia, incluyendo la discriminación racial, la violencia y la falta de acceso a recursos y oportunidades. La necesidad de desarrollar políticas y programas de desarrollo que promuevan la inclusión económica y social de los pueblos afrodescendientes y que reconozcan y apoyen sus formas de vida y su relación con el medio ambiente. La importancia de fortalecer los sistemas de justicia y de protección de los derechos humanos para garantizar la protección de los derechos de los pueblos afrodescendientes en Colombia. La necesidad de abordar la problemática de violencia sexual y de género en las comunidades afrodescendientes y de desarrollar estrategias específicas para prevenirlas y combatirlas. La importancia de reconocer y apoyar las iniciativas de los pueblos afrodescendientes para la construcción de paz y reconciliación en Colombia, incluyendo sus prácticas tradicionales de resolución de conflictos y de justicia restaurativa. Trato colonial y construcción de Estado-Nación. Pese a que la colonia finalizó en 1810, los tratos arraigados en este periodo se mantienen hasta el día de hoy, y por este trato, inserto en nuestra nación, se entiende prácticas y relaciones culturales, económicas y políticas basadas en las creencias de un proyecto identitario cultural eurocéntrico impuesto por la colonia española, que adjudica una mayor ciudadanía a algunas personas por su ascendencia europea, por ser parte de este proyecto
considerándolas así como poseedoras de un mayor estatus económico en la sociedad. Estas creencias se expresan en relaciones de poder que definen el derecho de esas personas a pensar, participar, decidir y gobernar sobre otros sujetos. De esta matriz del pensamiento colonial se desprende el racismo estructural, un sistema social de dominación étnico-racial que se constituye como una forma de abuso de poder de un grupo sobre otro. Allí se ejerce una serie de prácticas discriminatorias en algunos espacios de la vida social, basadas en prejuicios raciales, fenotípicos y epistemológicos. Comprender esto le implica a la sociedad colombiana pensarse un nuevo proyecto de nación y una deconstrucción de las formas de relacionamiento imperante hasta la fecha. Hallazgos. Economías extractivas y modelo de desarrollo económico. Los grupos armados impusieron algunas dinámicas económicas en el territorio, como fue el caso del extractivismo y el narcotráfico. Estas fueron en detrimento de la producción agrícola comunitaria y crearon dependencia de estas economías ilícitas. Esto no solo produjo conflictos internos en las comunidades, sino que les otorgó mayor control territorial a los grupos armados dentro de un espacio geográfico sin presencia activa del Estado. Es importante comprender que estas economías, como fruto de un modelo de desarrollo ajeno a los territorios y respondientes a unos intereses neoliberales y centralistas, terminaron por generar un fenómeno gravísimo como lo es la desterritorialización, la cual se entiende como una serie de hechos persistentes que han buscado expulsar o someter a las comunidades mediante diferentes formas de violencia con el fin de imponer modelos económicos alejados de las visiones de desarrollo establecidas en sus procesos organizativos. La Comisión de la Verdad pudo determinar que existen 17 macroterritorios étnicos donde los grupos armados han disputado las rentas de la seguridad para el desarrollo de economías extractivistas legales e ilegales en el marco del conflicto armado. A la ocupación permanente y de manera transitoria de estos territorios étnicos se ha denominado corredor. Este concepto ha resultado de la investigación desde y con los actores que participaron en el proceso de esclarecimiento de la verdad. En estos 17 corredores se describen procesos de ocupación de dichos territorios étnicos y confrontación con grupos armados, la imposición y el desarrollo de economías extractivistas tanto legales como ilegales y que han ejercido la violencia en contra del territorio y la naturaleza, generando daños profundos en la sociedad y sectores económicos y políticos. Estas ocupaciones no son estáticas, han ido configurando con la llegada de diferentes actores entre el año de 1960 y 2022, contribuyendo de manera directa a la implantación y el fortalecimiento de las economías ilegales en los territorios. Esto ya que las ventajas estratégicas que brindan la geografía, la situación de los pueblos étnicos y la falta de una presencia diferenciada del Estado han propiciado que los grupos armados puedan ejercer su violencia y control en estos territorios. Uno de los hallazgos del informe final de la Comisión de la Verdad, identificado en el capítulo étnico de pueblos afro, es la relación entre el racismo y el conflicto armado. Este hallazgo indica que desde la colonia, los esclavistas llamaron negros y negras a los hombres y a las mujeres africanas que fueron secuestrados y traídos en situación de esclavitud a las Américas. Estas palabras se usaban para desconocer su humanidad y reducirlas a un color, a un objeto. Las personas esclavizadas eran consideradas propiedades, no tenían derechos y en esta condición no podían vivir ni actuar como seres humanos. Así surgió la negación de la humanidad de la población negra y por consiguiente los derechos humanos de las poblaciones africanas secuestradas en América. Podríamos afirmar que estas prácticas fomentaron un conjunto de creencias y sistema de dominación y exclusión que hoy llamamos racismo. Esta vulneración de los derechos humanos alcanzó su máxima degeneración en medio del conflicto, a partir de fenómenos como las masacres, episodios de violencia donde quedó demostrada la relación entre el racismo estructural y el conflicto armado.
Fueron los territorios y cuerpos afrocolombianos donde la violencia adquirió un carácter desproporcionado y repetitivo, extremando sus acciones en los cuerpos de mujeres afrocolombianas a través de la violencia sexual, de las infancias reclutadas y de los territorios ocupados, condenando a comunidades completas a vivir el racismo y la discriminación en territorios ajenos a sus pueblos de origen. Para todos los cibernautas que se están conectando, que han escuchado el programa, como dijimos en un principio, tenemos unas cápsulas que son hallazgos y recomendaciones. Como ya casi estamos acercándonos al cierre del programa, vamos a escuchar esas recomendaciones, pero hemos decidido unir ese sinnúmero de recomendaciones para escucharlas en diferentes voces. La CENOA presenta Voces de la Verdad, un espacio pensado para la difusión de los hallazgos y recomendaciones del capítulo étnico de la Comisión de la Verdad. Uno de los objetivos de la Comisión de la Verdad fue contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido durante el conflicto armado en Colombia. La comisión nace del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el gobierno de Colombia y las FARC. La verdad del pueblo negro. Construcción de paz. La Comisión de la Verdad recomienda dar las garantías necesarias para la reincorporación económica, social y política de excombatientes de las FARC-EP, con la creación de un programa de armonización para excombatientes de pueblos étnicos que garantice la puesta en marcha de las medidas para la reincorporación con enfoque diferencial de género y étnico, y con acciones que den celeridad al acceso a tierras para vivienda y proyectos productivos, así como de sostenibilidad, ya sean individuales o colectivos. La Comisión de la Verdad recomienda promover la construcción, preservación y apropiación de la memoria del conflicto armado interno, con enfoque territorial y diferencial étnico. Destinatario: la sociedad, gobierno nacional, Congreso de la República y Censo Nacional de la Memoria Histórica. La Comisión de la Verdad encontró que las guerrillas incorporaron patrones racistas a su forma de ser, presencia en los territorios de los pueblos étnicos, desde su marco conceptual reduccionista. Construcción de paz. Entre las recomendaciones frente a la construcción de paz, la Comisión de la Verdad recomienda implementar en consulta y con la participación de los pueblos un plan específico y participativo que considere los 17 macroterritorios étnicos más afectados por el conflicto armado e identificados por la Comisión de la Verdad como corredores estratégicos de los grupos armados. El plan debe consolidar el desarrollo territorial propio y el buen vivir para la construcción de paz con garantías de seguridad. Esto debe hacerse en articulación con los planes existentes para garantizar el fortalecimiento de la gobernanza comunitaria, el acceso a bienes y servicios públicos, la recuperación económica y la reconstrucción del tejido social sin afectar la integridad cultural de los territorios. Destinatario: Gobierno Nacional. Las recomendaciones del capítulo étnico de la Comisión de la Verdad de Paz Afro fueron publicadas en Colombia en mayo de 2022 y se centran en la violencia histórica y actual contra las comunidades afrodescendientes en el país. Algunos de los mensajes principales de estas recomendaciones incluyen reconocimiento de la violencia estructural. Las recomendaciones destacan la importancia de reconocer la violencia estructural y sistemática contra las comunidades afrodescendientes en Colombia, que se manifiestan en formas como la exclusión social, la discriminación racial y la negación de sus derechos económicos, culturales y políticos. Reparación integral. Las recomendaciones llaman a una reparación integral de las comunidades afrodescendientes afectadas por la violencia,
que incluye medidas como la reestructuración de tierras y la implementación de programas de desarrollo económico, social y cultural. Participación y consulta. Las recomendaciones destacan la importancia de la participación y consulta de las comunidades afrodescendientes en todas las decisiones que afectan sus vidas, especialmente en relación con el uso de sus tierras y recursos naturales. Lucha contra la impunidad. Las recomendaciones enfatizan la necesidad de luchar contra la impunidad de los perpetradores de violencia contra las comunidades afrodescendientes, garantizando que se investiguen y sancionen los delitos cometidos. Reconocimiento y promoción de la cultura afrodescendiente. Las recomendaciones hacen un llamado a reconocer y promover la cultura afrodescendiente en Colombia, en particular a través de la educación, para desafiar estereotipos y prejuicios raciales y así construir una sociedad más inclusiva. Cambio cultural y legado. Buscan transformar los valores, los principios y las narrativas que han contribuido a la persistencia de la violencia. También enfocadas a conocer, difundir y darle continuidad a los aprendizajes, hallazgos y recomendaciones de la Comisión. Para lograrlo, será necesario comprender que el conflicto armado se ha alimentado y a la vez ha influenciado la cultura. Ambas cosas se han retroalimentado en una especie de círculo vicioso. Desde hace siglos nuestra cultura ha heredado una visión excluyente del otro, de los pueblos étnicos, del campesino pobre, del disidente y del contrario. Este conflicto armado no solo responde a unas causas o razones tangibles, también obedece a una serie de asuntos intangibles como los sistemas de creencias, valores, educación, religión, construcción del país, que para nuestro caso es una configuración que responde a los intereses que perviven desde la colonia y configuran matrices de exclusión para unas mayorías y privilegios para unas mayorías. Tanto las primeras como las segundas han sido ambas históricamente condicionadas por esta serie de dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales. Construcción de paz. Entre las recomendaciones frente a la construcción de paz, la Comisión de la Verdad recomienda implementar en consulta y con la participación de los pueblos un plan específico y participativo que considere los 17 macroterritorios étnicos más afectados por el conflicto armado e identificados por la Comisión de la Verdad como corredores estratégicos de los grupos armados. El plan debe consolidar el desarrollo territorial propio y el buen vivir para la construcción de paz con garantías de seguridad. Esto debe hacerse en articulación con los planes existentes para garantizar el fortalecimiento de la gobernanza comunitaria, el acceso a bienes y servicios públicos, la recuperación económica y la reconstrucción del tejido social sin afectar la integridad cultural de los territorios. Destinatario: Gobierno Nacional. Las recomendaciones que entrega la Comisión de la Verdad a diferentes actores se agrupan en 9 temas: construcción de paz, víctimas, democracia, impunidad, narcotráfico, seguridad, paz territorial, cultura y legado. Hoy hablaremos de la construcción de paz. Las recomendaciones realizadas buscan que el Estado honre los compromisos asumidos en el acuerdo final de paz y, por tanto, priorice la vida y la construcción de paz dentro de la agenda política nacional. Entre las recomendaciones realizadas con relación al capítulo étnico se encuentra garantizar el cumplimiento pleno e integral del acuerdo final de paz, incluyendo las disposiciones del capítulo étnico y las medidas de género. Esto implica metas y tiempos claros, recursos y el diseño de estrategias para la construcción de paz territorial en las zonas más afectadas por el conflicto armado y la violencia. Sobre la base de los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET, para ello deben tenerse en cuenta las recomendaciones de las diferentes entidades y organizaciones que realizan seguimiento a la implementación. Estas recomendaciones van dirigidas al Gobierno Nacional, a la Consejería para la Estabilización y Consolidación y la Agencia para la Renovación del Territorio.
Entre las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad, identificado en el capítulo étnico de pueblos afrocolombianos, habla sobre el narcotráfico y la política de drogas. Se recomienda al Estado replantear el problema del narcotráfico y encontrar caminos políticos, económicos, éticos y jurídicos que lleven a debates a fondo, tanto a nivel nacional como internacional, y que permitan avanzar en la regulación del mercado de drogas y superar el prohibicionismo. Cabe señalar que el narcotráfico es un tipo de economía ilegal que ha reconfigurado el territorio nacional, desde su economía, su cultura hasta su política, y todo lo ha logrado articulando distintos actores de la sociedad colombiana. Todas las formas de violencia desarrolladas en el marco del conflicto constituyeron una relación orgánica con el narcotráfico, ya que este pasó a convertirse en una bisagra entre el crimen y el poder. Señala la Comisión de la Verdad que los narcotraficantes han actuado en muchos lugares con funcionarios del Estado, con sectores de la clase política y con algunos sectores económicos, y se han constituido de facto en partes de las élites, con una recomposición de estas en los ámbitos locales, regionales y nacionales. Asimismo, el narcotráfico ha tenido un profundo impacto en la estructura de tenencia y uso de la tierra, la naturaleza y la estigmatización de las poblaciones asociadas. Muchísimas gracias a los y les compañeros que nos acompañaron en este programa de Huellas de Africanía. Así hemos llegado al final. Sigan nuestras redes sociales de la CENOA, nuestro Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de YouTube, y van a saber en qué estamos. Y si ustedes quieren saber cuál es ese proyecto final que dejó, o toda esa experiencia audiovisual que dejó este gran proyecto, síganos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de Huellas de Africanía, territorios étnicos construyendo paz. Nuestra raíz es nuestra historia, que se cuente la verdad. Mi cuerpo no es un instrumento de tu guerra.